La comunicación en Ucayali data a mediados de la década de los 80. Ese entonces tendría yo entre los 5 o 8 años cuando veíamos televisión que venía con programación enlatada. Uno de los primeros canales que llegó a Pucallpa después del Canal del Estado fue Panamericana Televisión. ¿Quién no recuerda el desaparecido Trampolín a la Fama con Augusto Ferrando? Que veíamos que era una programación enlatada de una semana de retraso. Los pucalpinos, los ucayalinos en ese entonces, veíamos televisión de una semana que ya se había emitido en la capital de la República. Y poco a poco, hasta que llegó el satélite, primero el microondas, luego el satélite, comenzó a evolucionar, aparecieron más medios de comunicación, seguidito nomás el Canal del Estado, que fue uno de los primeros medios de comunicación en producir programación local con personalidades de la comunicación de ese entonces, que permitía hacer programas de alta calidad, tanto de contenido periodístico, de entretenimiento, de farándula, de música. Y ahí surgieron muchas figuras que poco a poco fueron consolidándose, cada quien en su respectivo rubro. Canal 7 se convirtió realmente en una ventana muy importante para la programación local con una parrilla de muy buena calidad. De allí, definitivamente, otro de los medios que poco a poco fue tomando cuerpo después de Panamericana Televisión fue la repetidora de América Televisión, que en ese entonces había sido concesionada con la Sociedad de Video Oriente, Sociedad Anónima, en la frecuencia de Canal 6. Irónicamente, yo me inicio en radio, todavía estando en secundaria, en el último año de secundaria, e inicio mis pininos de periodismo en radio, una radio de propietarios arequipeños que estaba ubicada en la primera cuadra del Jirón José del Carmen Cabrejos, ahí nomás al frente del Colegio Inmaculada, en ese entonces, estoy hablando en el año 1992. Poco tiempo después de comenzar a ganar experiencia, llego a Global Televisión, que ese entonces era manejado por el señor Florial Rodríguez, en un medio de comunicación cuyo director periodístico en ese entonces era Marco Antonio Abad, que me permitió, digo yo, consolidarme un poco en lo que era el tema del periodismo televisivo. 3 meses estuve haciendo mis prácticas preprofesionales acá en este medio de comunicación, donde años después, irónicamente, el destino entre los años 2003, recuerdo, me permitió volver, pero ya cuando nacía aquí Ucayalina de Televisión, en el recordado programa Sin Censura con Roberto Albán. Pero esto me permitió dar paso justamente a un equipo ya muy consolidado, con las figuras de renombre, que por ejemplo ahí esta fotografía que recorrió justamente Trocha, a través de Trocha Internacional, pues figuras y personalidades, no solamente de la comunicación, sino del periodismo, recordando allí, por ejemplo, a los desaparecidos Luis Vivanco Pimentel, Jorge Ríos Ruiz, que fueron mis directores, tanto mi director periodístico como el director general de prensa en ese entonces, en donde yo recién estaba escalonando profesionalmente en el mundo del periodismo. Sin duda, esto me permite rememorar un poco lo que ha sido también este proceso evolutivo de la televisión, porque los que hacíamos periodismo en la década de los 90, prácticamente hemos tenido que ir evolucionando con el cambio sistemático del proceso evolutivo de la comunicación. Ojo, yo recuerdo, porque también como parte de mi formación dentro del periodismo fue la redacción, la mecanografía, y ese entonces el desaparecido Cenecape Sagrado Corazón con las monjitas que dirigían, nos permitió justamente especializarnos en lo que ha sido la redacción documentaria, y eso fue un eslabón para dar pase a lo que fue mi formación en la redacción periodística.
bueno, ¿quién no recuerda pues esas máquinas mecánicas, ¿no? Esas máquinas de antaño, esas planilleras, esas inmensas máquinas, y de ahí poco a poco comenzó a evolucionar con las máquinas electrónicas, de ahí los DOS, de ahí el Windows 98, y poco a poco hemos tenido que ir viendo cómo ha ido migrando y evolucionando y modernizándose, tanto desde los aparatos que utilizábamos, como por ejemplo las cintas VHS, ¿no? Esas inmensas cintas que permitían recopilar las imágenes con cámaras también, desde la VHS, Super VHS, las Betacam de ese entonces, ¿no? Que eran las que nos permitían registrar las imágenes. Era tremendo y tedioso toda la logística que teníamos que utilizar. Pero en fin, es parte de la historia, es parte del proceso evolutivo, es parte de nuestra formación, de quienes hemos tenido la dicha de empezar desde la década de los 90 y llegar a todo este cambio del milenio, ¿no? A todo este proceso de modernización que hoy nos ha llevado a la digitalización, que es uno de los más grandes retos de muchos periodistas de antaño que se quedaron en el siglo pasado y no pudieron evolucionar. Y creo que eso ha sido el gran secreto nuestro de poder mantenernos vigentes 3 décadas después en el mundo del periodismo y obtener gran responsabilidad en la conducción y manejo de espacios periodísticos como los que hasta hoy manejamos con la agencia de noticias Pucallpa, con UTV Noticias, que es de la familia de Ucayalina de Televisión. Una pregunta, ¿cuál recuerda usted que fue el primer canal nacido por parte de la región Ucayali, fuera de las repetidoras y de los canales que ya existían antes a nivel nacional? Canal nacido. Tras la culminación de la concesión de América Televisión, porque buscó independizarse y tener su propia señal, nace en ese entonces también, seguido nomás con la familia de Video Oriente, porque creo que hasta ahora existe esta empresa, pero ya en otra frecuencia, ya no en la frecuencia 6, sino en el 5, fue justamente primero Uranio Televisión, y luego se quedó con la señal de Canal 5, que han sido uno de los medios de comunicación que apostó por la región en lo que es la comunicación privada, y luego también con el desaparecido Jorge Torrejón, que tenía la señal de UTV con programación local, y finalmente Ucayalina de Televisión, que ya con 18 años de vigencia se convirtieron en competencia. La década de los 90 considero yo que ha sido la década dorada del periodismo. ¿Por qué? Porque se hacía periodismo de investigación, se hacía periodismo informativo. Pasado ya de la década de los 90 al nuevo milenio, el periodismo, en vez de ir evolucionando, lamentablemente ha ido decreciendo, convirtiéndose más en un periodismo institucional que en un periodismo que debería dar la hora, que debería de ir marcando la pauta, que debería ir promoviendo y ayudando al desarrollo de los pueblos. Los grandes poblados en el mundo han ido desarrollándose gracias justamente al periodismo independiente que tienen, porque son ellos los que miden el termómetro del comportamiento de sus autoridades en una ciudad para ayudarles justamente al crecimiento que tanto necesitan. Y los medios de comunicación, de la mano de la prensa, tanto en la escrita, en la radial, que cumplieron una labor importantísima en la historia de Pucallpa, con los históricos pucallpazos, con las grandes gestas que ayudaron a la reivindicación primero de la liberación de esta posesión que tenía la región Loreto de los ucayalinos, este proceso de independización que buscábamos para retirarnos del yugo que nos mantenía Loreto postrados como si fuéramos la última rueda del coche, justamente se debió gracias a este proceso de estas gestas en donde los periodistas en los medios de comunicación cumplieron un rol muy preponderante. Después de convertirnos en la provincia de Coronel Portillo y luego en el departamento de Ucayali, surgen nuevas necesidades. ¿Y qué era lo que necesitábamos? Necesitábamos definitivamente pensar primero en nuestra carretera Federico Basadre, luego en el Hospital Regional de Pucallpa, que necesitábamos modernizarla,
que incluso ya ese hospital que tanto costó las gestas de los pucallpinos, hoy también ya desaparece porque hay otra nueva infraestructura. O sea, el hospital nuevo se convirtió años después en el hospital viejo, que hoy, a medida que va creciendo el índice poblacional y geográfico de nuestra población ucayalina, pues también han ido generando otras necesidades. La Universidad Nacional de Ucayali, que también es parte de las gestas históricas de los Pucallpazos, quienes cumplieron el rol preponderante para presionar desde el gobierno militar a los gobiernos que fueron sucediendo en la historia de nuestro Perú, fueron precisamente los pucallpinos sin derramar una sola gota de sangre. Y los periodistas en los diversos medios de comunicación, desde la escrita, la radial, la televisiva, fueron los que cumplieron ese rol, que ayudaron a esta sociedad a conseguir lo que hoy tenemos con mucho sacrificio. Por eso la prensa y los hombres de prensa, cada quien en su respectivo escenario, cumplieron un papel preponderante para el proceso evolutivo, tanto de los medios de comunicación como del crecimiento y desarrollo de nuestra región Ucayali. ¿Cómo usted recuerda que eran los primeros programas de televisión? ¿Cuál era el género específicamente al cual se basaban los primeros programas de televisión aquí en la región Ucayali? El periodístico, el de entretenimiento, el musical, que han sido géneros que marcaron. Hay muchos rostros que a estas alturas no recuerdo el nombre, pero sí los recuerdo con mucha añoranza. Figuras que finalmente se consolidaron y que dieron pase, como por ejemplo, como te decía, los que pasaron por el Canal del Estado, del cual también yo fui parte como director periodístico de uno de los noticieros, por ejemplo, en el momento en el que se producía Confirmado Nacional, aquí producíamos Confirmado Pucallpa, en donde por un espacio de casi un año y medio estuve bajo la dirección periodística de este noticiero del Canal del Estado. Y allí tuve pues la oportunidad de ver pasar a muchas personalidades que después tomaron cuerpo en el mundo de la comunicación, cada quien en su respectivo rubro. Se producía programas de altísima calidad, las cuales han quedado muchas en el recuerdo, en las bibliotecas de la historia de la comunicación, que marcaron tendencia, que marcaron la época. Han pasado aproximadamente unos 41 años desde que entonces, digamos, aproximadamente la televisión llegó a la región Ucayali. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cómo ve cómo ha evolucionado y en qué se ha mejorado y cuáles han sido las falencias de esta modernización de la televisión en Ucayali? Aquí hay dos aspectos fundamentales, porque todo ha sido un proceso evolutivo, como te decía. Desde el sistema lineal en el que se manejaba todo lo que era la producción audiovisual, hasta que llegó el proceso no lineal en el sistema digital, que hoy todavía sigue siendo un proceso de franco, proceso de reacomodo. Desde editores, desde camarógrafos, desde reporteros, desde conductores, hemos tenido que ir adaptándonos y hemos tenido que ir sufriendo este cambio, esta simbiosis para poder llegar a la alta competitividad de producir formatos en los diversos rubros. Ojo, aquí entra a tallar el entretenimiento, aquí entra a tallar el periodismo, aquí entra a tallar los programas musicales, que quienes no se han adaptado a este cambio, definitivamente ellos quedan rezagados. O sea, los que no han logrado entrar al sistema competitivo que te exige hoy, porque ojo, antes tenías que llegar a Lima para trascender. Hoy no necesitas llegar a Lima para trascender, no solamente en tu país, en tu región, en tu país, sino a nivel internacional. No olvidemos que Ucayalina de Televisión produce uno de los noticieros que es visto en Ucayali, en el Perú y el mundo, porque nos ven. Y estamos en el doble compromiso que tenemos de producir periodismo de alto nivel competitivo, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Si no, no tuviéramos pues ese reconocimiento que la propia población nos brinda generosamente todos los días, ¿no? Una última pregunta. ¿Qué le recomendaría usted a las futuras generaciones que quieren dedicarse a este rubro como es la televisión? La televisión y el periodismo, diría yo. La televisión es esclavizante.
Si quieres dedicarte a la televisión, pues puedes haber escogido la carrera de medicina o de policía. El periodismo y los que quieren dedicarse a la televisión es eso. ¿Puedes creer que en estas 3 décadas, cuando me dedico a hacer periodismo televisivo, porque hay fases en mi carrera, en mi trayectoria, en donde he hecho periodismo institucional, he estado muy ligado, si bien es cierto, indirectamente a la televisión, a las pantallas, pero tenía más espacio. Cuando ya tuve que poner la cara, como por ejemplo en los últimos 4 o 5 años, cuando regresé de Loreto, después de casi 10 años de ausentarme de Pucallpa, no he tenido la oportunidad de poder viajar, de poder darme un descansito, de salir con la familia, de poder salir de Pucallpa. No se puede. ¿Por qué te digo? Porque es esclavizante. Sin embargo, ese proceso de disciplina que debemos tener los que trabajamos en periodismo y los que trabajamos en televisión, definitivamente es muy agotador, pero también está la satisfacción del deber cumplido, de mantener, de cumplir con esa audiencia que día a día nos dispensa con su sintonía. Creo que esa es una de las más grandes satisfacciones de quienes trabajamos en televisión, pero sobre todo, en el caso mío, de quienes estamos dedicados en vida, en cuerpo entero, al periodismo. Muchas gracias, señor Roberto. Gracias a ustedes.